Catalina Camarillo Rosas. Ella es doctoranda en Derecho Procesal Constitucional, maestra en Derecho Fiscal, licenciada en Derecho y especialista en Derecho de Amparo. Cuenta con diversos diplomados en Auditoría de Obra Pública, en Derecho Aduanero, en Presupuesto basado en resultados y en Evaluación de políticas y programas públicos, además de diversos cursos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y gestión documental, fiscalización superior, auditoría, contabilidad gubernamental, fiscal, administrativa, comercio exterior y sistema de gestión de calidad. Profesora de cátedra e integrante de la red de profesores de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Aspirante a integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, quedando en los 5 finalistas que pasaron a la etapa de entrevista. Experiencia de 14 años en el sector público como directora general de vinculación interinstitucional en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Secretaría Técnica del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Encargada del área de apoyo a auditoría de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Y laboró en la Administración Local de la Auditoría Fiscal Federal de Toluca del Servicio de Administración Tributaria. Es docente en diversas universidades e instituciones educativas, entre ellas el Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, la Universidad de Ixtlahuaca en la Maestría de Derecho Fiscal, el Colegio de Estudios Jurídicos de México y el Instituto Universitario Franco-Inglés de México. Bienvenida, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a México Justo por la invitación de participar en este panel tan enriquecedor y que tiene una finalidad importante derivado de lo sucedido con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca y con el Comité de Participación Ciudadana. Quisiera centrar esta plática en 2 grandes puntos, que sería uno, primero referirme a la desaparición del órgano garante del Estado de Oaxaca y en el segundo apartado de la plática a la desaparición del Comité de Participación Ciudadana o al cambio de nombre que le dan, que al final del día, como lo veremos en esta pequeña charla, pues se desaparece con los 2 órganos encargados y pilares de la transparencia y el combate a la corrupción. Bien, en contexto, bueno, las reformas del pasado 14 de abril, aprobadas por 26 votos a favor, en los cuales se desaparece el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca para crear un órgano garante de transparencia, según la iniciativa, ¿no?, que se aprobó, perdonen, ¿no? Y bueno, aquí quisiera dedicarme a 3 puntos. Primero, al proceso legislativo. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso legislativo? Bueno, en primer lugar, se advirtieron algunas razones que hacen cuestionable la forma en la que se llevó a cabo este proceso legislativo. Pareciera que los legisladores oaxaqueños aprobaron una reforma de manera express y pareciera sin un debido análisis sobre las consecuencias de lo que implicaba la desaparición de un órgano autónomo como lo es el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque quedan desprotegidos las personas en cuanto a poder ejercer estos derechos como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales, además de que se deja un vacío legal en el sentido de quedar incertidumbre en cuándo va a crearse el nuevo órgano, quiénes van a constituir este nuevo órgano y también en dejar pues en estado de incertidumbre a quienes ya laboraban en este órgano garante. Entonces, bueno, pareciera, ¿no?, que estaríamos dentro de un grave precedente en estos procesos legislativos que parecieran ser opacos y superficiales, y creo que el mensaje que se está mandando
no es el correcto o el más atinado por parte de los legisladores, ¿no? Estas consecuencias graves, ¿no? A la afectación de derechos humanos, como bien ya lo decía quien me antecedió en la ponencia, ¿no? Es muy delicado, ¿no? Porque, bueno, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales son dos derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, derivados de la lucha ciudadana que se hizo durante muchos años para que pudieran ser garantizados estos dos derechos. Además, que son dos derechos, sobre todo el de acceso a la información, que abre la puerta a los ciudadanos de conocer el quehacer gubernamental y abre la puerta a poder acceder a otros derechos, y además es pieza clave y fundamental, al igual que la transparencia, para el combate a la corrupción, ¿no? Considero que en esa parte hay un punto a considerar en cuanto al proceso legislativo, ¿no? En ese primer punto. Como segundo punto, quisiera referirme a la desaparición del órgano garante, ¿no? Que genera incertidumbre, como ya lo refería yo, para el ejercicio de estos dos derechos, ¿no? Pone en riesgo la garantía de estos dos derechos de acceso a la información y protección de datos, puesto que no se prevé o hay una omisión de qué pasará durante el tiempo en que se puede establecer un nuevo organismo garante. Es decir, queda un vacío legal, queda un tiempo en donde los ciudadanos, bueno, quedan en incertidumbre en cómo se va a ejercer este derecho, cómo se va a seguir garantizando, ¿no? Ya que, bueno, el transitorio no marca algún plazo para la renovación o para el tránsito de un instituto a otro, ¿no? Esto pudiera causar, como ya bien lo dije y lo he estado repitiendo, un perjuicio al derecho de acceso a la información y al derecho a la protección de datos personales de la sociedad oaxaqueña, puesto que no se establecen los mecanismos a partir de los cuales se garantizarán estos dos derechos. Pareciera que esta reforma constitucional podría violentar los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal, al haber quebrantado el principio legislativo establecido por lo que impacta en el principio democrático que debe regir en la emisión de actos formales y materialmente legislativos, tanto a nivel federal como a nivel local. Además, contempla la desaparición de este instituto, ¿no?, de información pública y protección de datos personales, que eventualmente, considero, podría violentar la autonomía de este órgano, en tanto que no se estableció con certeza qué es lo que sucederá con el IAP, como también ya lo han manifestado los ponentes que me han antecedido, ¿no? Creo que el que nuestro sistema jurídico haya adoptado la creación de órganos autónomos obedece, como bien ya lo dijeron, a estos pesos y contrapesos, a esta división de poderes, y a que estos órganos autónomos en su autonomía, ¿no? No permita la inclusión o la invasión de otros poderes en las tareas especializadas que tienen encomendadas. La naturaleza o la razón de ser de la creación de estos órganos autónomos es esa especialización, ¿no?, que da al tutelar y proteger estos dos derechos fundamentales, como ya bien lo mencioné. Cabe destacar que ya el artículo 6º y 116 constitucional pues establecen claramente cuáles serán los elementos de los órganos garantes de las entidades federativas. También considero, en un tercer punto de esta primera parte de la plática, que se podrían violentar los principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del órgano garante local para los sujetos obligados. Lo anterior en virtud de que se incluyó la posibilidad de que se puedan recurrir las resoluciones del instituto local a través del Consejo Jurídico, y esta es una atribución que excede mucho, dado que se estableció con total claridad desde la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, en donde de manera excepcional solo el consejero jurídico de la Presidencia de la República puede interponer un recurso, pero solamente por razones de seguridad nacional. Entonces, al establecer esto en la reforma constitucional que hoy nos convoca, pues trae un total exceso y retroceso a lo que ya se había establecido en materia de transparencia y acceso a la información a nivel constitucional. Es por ello que, bueno,
considero que esta reciente reforma publicada en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se aprecia indudablemente que afectan directamente a los principios que regulan los ejercicios de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, ¿no? Recordemos que, bueno, la función principal de los órganos garantes, y perdonen que sea reiterativa, pero pues es esta, la de promover y tutelar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, siempre y cuando, como lo ha establecido ya la Constitución Federal y la Ley General de Transparencia. Aunado, como ya lo decían también los ponentes que me antecedieron, los órganos del país integran el Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, recordemos que la reforma constitucional en materia de transparencia que crea el Sistema Nacional de Transparencia incluye un término que no se había incluido antes, que es el de rendición de cuentas. Entonces, el Sistema Nacional de Transparencia es pieza fundamental y clave para el combate a la corrupción, para una rendición de cuentas. Recordemos que posterior a ello se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde también obliga a la creación de sistemas locales anticorrupción y en donde los órganos garantes también son parte esencial y fundamental del sistema. Por lo tanto, el que se esté violentando la autonomía de un órgano garante a nivel local y es más, que se provoque su desaparición, por supuesto que provoca un problema en todo el andamiaje de este gran sistema de rendición de cuentas, donde están incluidos el Sistema Nacional de Transparencia y los sistemas locales anticorrupción. Entonces, no es un tema menor, yo creo que es un tema al cual debemos darle la importancia que se merece, porque si el andamiaje de estos dos sistemas que constituyen un sistema de rendición de cuentas, al que también no podemos dejar de lado en los sistemas, el Sistema Nacional de Archivos y los sistemas estatales de archivos, donde también el órgano garante formará parte, pues pareciera que una pieza del reloj, ¿no? Donde se van armando todas las piezas para lograr un fin último, como lo dice la reforma constitucional, es la rendición de cuentas. Creo que sí es un problema que trastoca a todas las demás partes. No podemos ver este tema como un tema aislado. Sin lugar a duda, la creación de sistemas, como ya lo mencioné, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y sus sistemas locales, así como el sistema de archivos que se crea a nivel nacional y a nivel local, bueno, pues traerá necesita del andamiaje de todas las partes y los órganos garantes a nivel local son parte fundamental. Bien, asimismo, el Comité de Participación Ciudadana, como el órgano garante, forma parte y es pieza fundamental y de lo que es el sistema anticorrupción, de este sistema de rendición de cuentas, este gran sistema de rendición de cuentas que se forma a través de varios sistemas. Bueno, pues el Comité de Participación Ciudadana, sin duda, ¿no? Como lo decía, es pilar fundamental de la transparencia y de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción. El Comité de Participación Ciudadana representa el que los ciudadanos estén representados en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, que tengan voz y voto. Son parte de la lucha de las organizaciones civiles organizadas, en donde se pretende que a través de este Comité de Participación Ciudadana se tengan voz y voto. Además de que, bueno, como les decía, bueno, es pilar fundamental la ciudadanía, tenemos que apostarle hoy en día a la participación ciudadana. Si queremos migrar en determinado momento a un gobierno abierto como se pretende que sea y como lo es y como la transparencia, el derecho a acceso a la información, la participación ciudadana es pieza clave en un gobierno abierto. Por lo tanto, creo que resulta un tema importante, algo en lo que debieron de reflexionar nuestros legisladores y un tema en el cual deben de reflexionar nuestra Suprema Corte, en el sentido de que si queremos lograr un combate efectivo a la corrupción, no se pueden desaparecer así como así, sin un análisis profundo de las consecuencias que ello implica a dos instancias importantísimas en la transparencia y en el combate a la corrupción. Y más aún cuando son luchas ciudadanas, cuando son ciudadanos comprometidos que han ido a
a poner su granito de arena, a decir aquí estoy y quiero participar en los temas del gobierno. Cuando ha sido ya tan complicado lograr la participación ciudadana, bueno, creo que sí resulta importante analizar este tema, resulta importante que se analice si bien a la luz de la Constitución, a la luz del principio de legalidad, de los principios constitucionales, pero también a la luz de que ha sido una lucha de ya muchos años de la ciudadanía. Entonces, pues creo que con eso concluiría mi participación en resaltar y reafirmar y volver a insistir, perdónenme que sea tan reiterativa, en que no es un tema menor, que una reforma constitucional de este tipo tuvo que haber tenido un análisis más profundo y no estar bueno, a la actualidad sociopolítica que rige en cada tema, porque si no, bueno, pues el combate a la corrupción, la transparencia se vendría dificultado y creo que hay que cuidar y defender y respetar estas instituciones de ya muchos años y de tan importantes en el combate a la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Camarillo. Gracias por sus opiniones y sus aportaciones.